Bueno, queridos estudiantes, una nueva semana de cursada de nuevos escenarios, cultura, tecnología y subjetividad. Bueno, están viendo la portada, el tablón del Classroom de nuevos escenarios de ciencias de la educación. En videos anteriores vimos el tablón de otros profesorados, pero el formato y la estética es el mismo, así que nos va a servir para poder recorrer esta nueva instancia de cursada en el aula virtual Classroom. Bien, estamos ya en la clase número 4, por lo cual vamos a la clase número 4. Hay algunos compañeros que están un poco retrasados, no se preocupen, no aceleren ni la lectura ni los trabajos. Si los trabajos los entregan tarde, no hay problema, yo los miro igual. Y bueno, los que estén ya en la clase 4 mejor, pero no se preocupen, vayan avanzando dentro de sus posibilidades técnicas y también de tiempo. Sé que muchos de ustedes están cursando muchas materias, muchos espacios, por lo cual, como este espacio es anual, vamos a ir un poquito más lento, priorizando aquellos espacios que son cuatrimestrales, así que no se preocupen, vayan avanzando dentro de sus posibilidades, pero con paso firme para ir comprendiendo los contenidos propuestos en el texto que nos convoca, que es Tres tesis de la modernidad reflexiva. En esta clase 4 hoy ya cerramos con este texto. La clase que viene comenzaremos un nuevo texto alrededor del autor Scott Lash. Invitamos al amigo Lash en la clase número 5 y ahí le daremos más profundidad a su teoría de la modernidad reflexiva o de la doble reflexividad. Después lo vamos a estar viendo. En la clase 4, como ustedes ven, está la guía de estudio, y cuando termine este video lo edito y lo subo acá al lado para que ustedes lo tengan como ayuda para desarrollar las actividades propuestas. Vamos pues a la guía de estudio. Bueno, tenemos las palabras de bienvenida. Lo que más me interesa es las actividades de aprendizaje. Como ustedes pueden ver, seguimos con el texto Tres tesis sobre la modernidad reflexiva, discusión entre Beck y Denis Lash. Hoy lo terminamos, la clase que viene comenzamos otro texto. Y vamos a realizar otra actividad alrededor del autor Beck. La clase pasada pensamos las categorías propuestas por los autores Giddens y Lash. Hoy nos convoca las categorías propuestas por Beck. Para ello, tienen que buscar un artículo que se llama Adolescentes en aislamiento en el blog de este espacio, nuevosescenarioscultura.blogspot.com, en la entrada del 26 de marzo de este año. Ahora lo vamos a buscar para que ustedes no tengan dificultad en encontrarlo. Cuando ustedes lean el artículo Adolescentes en aislamiento, tienen que contestar: ¿podrías analizar el contenido del artículo con el concepto incertidumbre y sociedad del riesgo de Beck? Es decir, hacer un pequeño análisis alrededor del concepto de incertidumbre, pero utilizando los elementos que ustedes encuentren en el artículo Adolescentes en aislamiento. Bien, antes de ir al blog, volvemos a la clase para mostrar dónde pueden ustedes estar subiendo las respuestas. Ya ustedes están bastante entrenados, pero por las dudas lo podemos ver.
cliqueamos en ver tarea, vamos de vuelta. Ustedes están, cuando abren el Classroom, están en el tablón. También pueden entrar por medio del tablón a la clase 4, ¿ven? Directamente. Tienen dos formas. Están en el tablón, siguen bajando, van a la clase 4, cliquean y ahí se les abre. Y si no, van a trabajo de clase, cliquean en clase 4, ver tarea. Es lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer el camino más fácil. Estamos en el tablón. Vamos a la clase 4 y abrimos. ¿Cuáles son los medios de comunicación? ¿Dónde suben la actividad propuesta en la clase 4? La pueden subir en añadir comentario de clase. Lo suben ahí. Suben el pequeño párrafo comentando cómo analizando a partir del concepto de incertidumbre y de sociedad del riesgo, el artículo sobre adolescentes en contexto de encierro o en encierro de pandemia. Si no, pueden crear o añadir un trabajo, ¿sí? En este sector. Acá pueden subir un archivo. O si no, en comentarios privados. Son las tres vías de comunicación que tenemos. Cualquiera de las tres pueden usarlo y yo le hago la devolución de su trabajo. Si lo suben acá, lo ven todos los compañeros, que está bueno porque también mis respuestas las ven sus compañeros, así enriquecemos el análisis de los contenidos. Y si lo suben aquí o aquí, solamente lo veo yo y ustedes, el que lo subió, nada más. Bien, entonces, vamos de vuelta a la guía de estudio. En la guía de estudio tenemos la actividad de aprendizaje y me dice que tengo que leer Adolescentes en Aislamiento y la entrada es del 26 de marzo del 2020. Entonces nos vamos al blog de la materia de nuevos escenarios. Voy hacia el lado derecho, voy bajando hacia el lado derecho, como lo hicimos la vez pasada, y estamos en archivos de blog. ¿Sí? En archivos de blog. Fíjense que me dice que es la entrada del 26 de marzo de 2020. Estamos en el 2020. Tenemos que ir a marzo. Y aquí encontramos adolescentes en aislamiento. Año 20. Marzo, adolescentes en aislamiento, y ahí tienen que leer este artículo, que es más corto que el anterior, mucho más corto, y analizarlo a partir de las categorías de incertidumbre y sociedad del riesgo de Beck. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hoy vamos a concluir la presentación digital. ¿Dónde está la presentación digital? Nuevamente en el blog, lado derecho, bajo el título Apuntes de Cátedra, 6 tesis de la modernidad reflexiva. Yo lo voy a abrir en formato PDF, PPT de PowerPoint, pero ustedes ya se lo descargaron en formato PDF. Yo voy a usar el formato PowerPoint. No voy a ver todo, sino me voy a posicionar ya al final del texto, ¿sí? Que son las conclusiones, porque nos va a enriquecer el análisis. Bien. Recuerden, Beck analiza la sociedad del riesgo. Riesgo para Beck es incertidumbre, es decir, que el agente en la contingencia está en una situación de incertidumbre. Y en Beck esa incertidumbre es creada, alimentada, desarrollada por los problemas ecológicos y sociales que genera el modo de producción capitalista, o lo que llama el mercado. En Giddens no es tan oscuro negativo que Beck. Giddens dice, al analizar la modernidad reflexiva, dice que la modernidad reflexiva es un gran
proyecto individualizante, en esto coincide con Beck, que hay un retroceso de las influencias de la tradición o del colectivo o de lo societal, por lo cual el individuo gana autonomía, también esto lo dice Beck. Beck agrega, no solamente gana autonomía, sino poder de autocrítica, es importantísimo esto. Y Beck dice, si bien la estructura sigue teniendo influencia sobre el individuo, así que las tradiciones no han desaparecido por completo, el individuo tiene una capacidad reflexiva, de reflexividad, de poder construir su subjetividad, y esto abona la estructura. Es decir, que la estructura, recuerden, una cosa importante que salieron de los trabajos. Recuerden que estructura para nosotros, para nuestra cursada, durante todo este año, son relaciones interpersonales dominantes en un colectivo o en una sociedad. Eso se lograban, con el lacrado, a fuego, profundamente. Estructura para nuestra cursada son relaciones sociales, no son aparatos, no es tecnología, ¿sí? Son relaciones entre personas dominantes, que uno las puede ver en toda relación social, donde en un colectivo, en una sociedad, ¿sí? Les estaba diciendo de Giddens. Giddens dice, el individuo gana autonomía, gana capacidad de reflexividad, pero influencia con estos cambios a la estructura. Y la estructura influencia al individuo, no desaparece por completo. ¿Sí? Esto lo superamos. Ahí estamos. Bien. Y llegamos a esta diapo. Fíjense, en esta diapo hay un poquito como un resumen muy, muy interesante, en donde todas las propuestas que hemos trabajado en el texto están relacionadas. Fíjense, está dividido en dos partes y en dos colores. Por un lado tenemos las sociedades tradicionales, en donde la estructura comunal colectiva tiene un gran peso sobre el individuo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las organizaciones sociales llamadas post-tradicionales o de una nueva modernidad. Las sociedades tradicionales, con su estructura comunal, de mucho peso, de mucho desarrollo, de mucha influencia. Acá recordamos a Giddens con el guardián de la tradición. Dan lugar o ceden lugar a lo que se llama las sociedades modernas simples, que en donde las estructuras colectivas de intereses son compartidos. Es decir, que hay un desplazamiento de la tradición, ese lugar vacío lo cubre la razón, ¿sí? En la estructura, repito, en las sociedades tradicionales la estructura comunal es la tradición. Cuando irrumpe en la historia de Occidente la modernidad, esta modernidad genera un desplazamiento de la tradición. Por lo cual esta tradición, al dejar lugar vacío en lo estructural, es cubierto por la razón científica, ¿sí? Por lo cual la sociedad moderna simple sigue teniendo una influencia estructural sobre el individuo, pero no ya con la tradición, sino con la razón. Incipientemente, la modernidad simple genera un proyecto de individualización. Recuerden que junto a la modernidad
irrumpen todos los derechos civiles y los derechos individuales, pero se consolida en el tiempo que estamos viviendo, que es la nueva modernidad o la modernidad post-tradicional o la modernidad reflexiva. Entonces, de la modernidad tradicional pasamos a la modernidad simple y de la modernidad simple pasamos a la modernidad reflexiva. Fíjense, en la modernidad reflexiva hay una crisis de todo lo que es estructural, ya sean colectivas o abstractas en el sentido de ideas, hay una crisis familiar, de la nación, ¿sí? Dando lugar a un gran proyecto individualizante. Fíjense que están divididos, cada momento está dividido por rectángulos cerrados, la realidad como se nos presenta. Y la realidad se nos presenta con una gran predominancia de la modernidad reflexiva, pero con vestigios de la modernidad simple y vestigios de la modernidad tradicional. La biografía de ustedes muestra esto, es decir, somos agentes contingentes muy individuales, con gran capacidad de autocrítica, como dice Beck, con gran capacidad de decisión, como dice Giddens, pero todavía tenemos vestigios de cuestiones modernas en cuanto a la influencia, por ejemplo, de los expertos, a la influencia de comunicadores, como diría Lasch, y también una influencia de tradiciones, ya sean familiares, ya sean de alguna fe que tenemos, ¿sí? Es decir, que tenemos una complejidad en donde hay elementos tradicionales, elementos de la modernidad simple, pero con una predominancia, una preeminencia de la modernidad reflexiva. Pues bien, de allí pasamos a la modernidad, la nueva modernidad, la modernidad reflexiva o la modernidad post-tradicional, es decir, que lo tradicional ha sido superado. Y tenemos dos niveles de análisis, ¿sí? El primero es lo que se llama la reflexividad estructural. Fíjense que lo estructural no ha desaparecido, está en retroceso, pero no ha desaparecido. En la cuestión de la reflexividad estructural, tanto Beck, Giddens y Lasch nos ofrecen elementos descriptivos a partir de su teoría de qué componentes, qué recurso ofrece la estructura hacia la gente. En Beck es una estructura de incertidumbre y más que nada va a alimentar el otro nivel, que es un gran poder de autocrítica. Giddens, la estructura es del conocimiento científico racional, y en Lasch una estructura tecnológica de las nuevas relaciones que genera esta reflexividad. Por lo cual, en la nueva modernidad o la modernidad tradicional, tenemos una reflexividad estructural, pero hay otro nivel que está avanzando y está creciendo, que es el poder de autorreflexividad. Quiere decir que la estructura ofrece recursos reflexivos, recuerden, reflexividad, la capacidad de construir la propia subjetividad. Recursos estructurales reflexivos, ¿sí? Para construir esta reflexividad, pero el individuo tiene la capacidad de autorreflexividad, de ir eligiendo e independizándose de la influencia de la estructura. Bien. En Lasch, la modernización, y esto ya nos vamos metiendo en la clase 5, en Lasch, que él desarrolla una teoría explicativa de la modernidad reflexiva, él dice que hay una progresiva liberación de la agencia en cuanto a la estructura, lo hemos dicho recién,
pero en Lasch en su teoría es muy importante esto. El agente se ha independizado, se está independizando de la estructura, por lo cual está arrojado a esa contingencia en forma individual. ¿Sí? Entonces dice, no cualquiera accede a la modernización, ya que son las redes globales y estructuras de la información las que determinan la oportunidad de acceso a la vida reflexiva. Esto lo vamos a tratar con mayor profundidad en el próximo texto, pero como introducción. Acá hay un problema central que es el acceso a la información. ¿Por qué? Porque ese acceso a la información me da los recursos para una vida reflexiva, para construcción de su subjetividad. Si yo no puedo acceder a esa información, tengo problemas en mi autorreflexividad. Lo vamos a desarrollar con mayor profundidad la clase que viene. Y dice, la vida en la modernidad reflexiva es cuestión de acceso no al capital económico, sino a las estructuras de información y comunicación. Esto lo vamos a desarrollar bien la clase que viene. A nivel de cierre y después ya vamos a practicar un poquito Beck. Las sociedades se están modernizando, esto está avanzando, y hay una mayor cantidad de sujetos que adquieren la capacidad reflexiva de reflexionar sobre sus condiciones de existencia. Hay un gran desarrollo de la autocrítica, por lo cual en Beck, la teoría de Beck nos ofrece que hay un gran, o nos describe, nos explica que hay un proceso de individualización. En Giddens hay un vaivén o un movimiento pendular entre el desarraigo, la desvinculación de toda influencia estructural o tradicional, pero hay una revinculación o nuevas formas de vinculación que generan estructuras. Que esto lo vamos a ver bien con Lasch, ¿sí? Y en Lasch la reflexividad está condicionada, ¿sí?, por el acceso a las estructuras de la comunicación. Y esta reflexividad tiene un gran componente estético. Bien. Vamos a ver si lo encuentro. Voy a salir de aquí. Y vamos a ver dos ejemplos por los cuales vamos a ver un video del ministro de Educación del gobierno anterior y vamos a ver qué es lo que dice y lo vamos a analizar a partir de Beck. Ahora nos metemos con Beck solamente porque es el trabajo práctico. Yo les invito a hacer un pequeño juego. Pasamos el video que dura muy poquito, ponen pausa, piensan la respuesta y después yo siguen el video y van a encontrar la respuesta que me parece a mí, digamos, ¿no? A partir de una argumentación elaborada por mí. ¿Cuál es el juego? Bueno, vemos el video y analizar lo que dice el autor a partir de la teoría de Beck. ¿Sí? Vamos a ver este video, otro video, y ya vamos cerrando, digamos, nuestro encuentro vía remota, digamos. Bien. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro. Nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas.
o sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor. Bien. Bueno, esto es lo que decía Bullrich en un foro de empresarios y de inversión en negocios. Bien. Entonces dijimos, vemos el video, pueden poner pausa, pensar una respuesta, a ver qué diría Beck de lo que dijo el ministro de Educación, y ahora vamos a pensar juntos qué es lo que diría Beck. Primero, en principio, Beck diría, estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de Educación, que estamos en un momento de incertidumbre. Eso es lo que él, digamos, es la categoría central en cuanto a a lo que es la sociedad del riesgo. Estamos de acuerdo. Primero, Beck dice, como estamos en una situación de incertidumbre que al futuro, por lo cual esto me lleva a estar en un presente. El ministro de Educación dice, esta incertidumbre es un valor, para Beck no es un valor que me hace luchar en este presente para construir un futuro. Beck dice, estamos en una sociedad del riesgo con incertidumbre, esta incertidumbre es generada por el mercado o el modo de producción capitalista, por lo cual todos estamos en una situación de incertidumbre. El ministro de Educación dice, hay argentinos que van a estar en incertidumbre y otros argentinos que van a generar empleo o van a tener, digamos, el control de la situación. Beck dice, todos estamos en una situación de incertidumbre, por lo cual en la sociedad del riesgo todos estamos por igual en este riesgo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto por las consecuencias que está generando la economía, el mercado, el modo de producción capitalista hacia nuestras vidas. ¿Sí? Por lo cual, esto genera que tengamos una gran autocrítica. Que esto el ministro de Educación lo obvia. Alegremente, el agente en esta sociedad del riesgo no acepta esta incertidumbre, la critica y en este sentido también genera nuevas estructuras para poder enfrentarse a esta incertidumbre. ¿Sí? Vamos a ver otro video, y ya el último. Este es un video de una congresista estadounidense que se pelea continuamente con el presidente Trump. Alexandria Ocasio-Cortez es hija de inmigrantes mexicanos. Y vamos a ver lo que dice en este video y lo analizamos a la luz de la teoría de Beck. That when we talk about the concern of the environment as an elitist concern, this is not an elitist issue. This is a quality of life issue. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma in the country. Tell that to the families in Flint, whose kids their blood is ascending in lead levels. Their brains are damaged for the rest of their lives. Call them elitist. People are dying. They are dying. And people are more concerned about helping oil companies than helping their own families? I don't think so. I don't think so. If we tell the American public that we are more willing to invest and bail out big banks than we are willing to invest in our farmers and our urban families, then I don't know what we're here doing. Bien.
interesante el análisis que hace, pero ve que estaría muy de acuerdo con lo que dice Alexandria, que, digamos, el sistema económico está generando una serie de situaciones ambientales y situaciones sociales que está trayendo consecuencias directas a las personas, en especial a los niños y a los más grandes, digamos. Esta es la incertidumbre, por lo cual ella en su discurso y en la denuncia que hace en el Congreso, ahí está haciendo una autocrítica de la situación y generando espacios de discusión para generar esa reflexividad y generar nuevas estructuras de oposición hacia esa incertidumbre.